Familia, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Escalofríos. Yo soy Víctor, su narrador, y esto es Escalofríos. Antes de comenzar con estas historias, quiero invitarte a que si tú también has vivido algo que no te atreves a contar, me lo mandes a mi grupo de Facebook en Historias Escalofriantes. Ahí puedes compartir tu experiencia y quizá algún día la estés escuchando aquí en este canal. También te voy a dejar el correo electrónico en la descripción de este video para que mandes tu historia de forma más directa y detallada, si así lo prefieres. Pónganse cómodos, apaguen la luz y súbanle al volumen, porque esta noche vamos a abrir la puerta a cosas que es mejor no recordar. Yo soy Víctor, el narrador. Comenzamos. Pasamos a la primera historia, familia. Hay recuerdos familiares que se guardan con cariño en álbumes de fotos y hay otros que deberían de haberse quemado. La siguiente historia nos la cuenta alguien que creció en un pueblo minero de Sonora y jura que lo que vio en aquellas fotografías no tenía explicación humana. Me llamo Lucía y crecí en un pueblo minero casi abandonado en Sonora, cerca de Cananea. Mi abuela tenía una casa vieja, de esas con techos altos, piso de madera que tronaba y un olor a humedad que nunca se iba. Ahí pasé casi todos mis veranos de niña. A mi abuela le encantaba tomar fotos. Tenía cajas llenas de álbumes, bodas, cumpleaños, posadas y también fotos de la casa, del patio, del pasillo largo que conectaba los cuartos. Cada vez que la visitábamos, sacaba los álbumes y nos sentábamos en la mesa grande a mirar las fotos viejas. La primera vez que lo vi fue cuando tenía unos 12 años. Estábamos mi abuela, mi mamá y yo revisando un álbum de cuando mi mamá era adolescente. En una de las fotos, mi mamá estaba parada en el pasillo largo de la casa, la misma casa donde estábamos. Sonreía con su uniforme de secundaria. A un lado se alcanzaba a ver la puerta del cuarto de mi abuela, pero al fondo había algo más. Detrás de mi mamá, casi pegado a la pared, se veía la figura de un hombre muy alto, muy delgado, con traje oscuro, y donde deberían de ir los ojos, solo había dos huecos negros, como si alguien hubiera tachado esa parte de la foto con tinta. Se lo señalé a mi abuela, riéndome nerviosa. «Mira, ¿quién es ese?» Mi mamá se puso pálida, mi abuela se quedó muy seria y cerró el álbum de golpe. «Es un efecto de la cámara», dijo sin mirarme a los ojos. «Antes salían cosas raras, no les hagas caso», pero yo no me la creí. Esa noche me quedé en el cuarto que quedaba justo al pasillo de la foto. Me costaba trabajo dormir porque el piso tronaba con cualquier paso y a veces el viento hacía sonar las puertas. Como a las 3 de la mañana escuché algo distinto, un crujido lento, pesado, como si alguien muy alto caminara arrastrando un poco los pies. El sonido venía del pasillo. Me tapé hasta la nariz, dejando apenas un hueco para ver hacia la puerta. Estaba entreabierta y podía ver una línea del pasillo iluminada por la luz amarillenta que venía de la calle, y vi una sombra alargada pasar muy despacio. El corazón se me aceleró tanto que sentí que me iba a desmayar. La sombra se detuvo justo frente a la puerta de mi cuarto. El piso volvió a tronar. Yo contuve la respiración. Podía escuchar algo parecido a una respiración muy leve, como si alguien se inclinara hacia la rendija de la puerta. No me atreví a moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de repente, la sombra se alargó de nuevo y siguió por el pasillo hacia la sala. Al día siguiente, con la luz de día, intenté olvidarlo. Le pedí a mi abuela que me dejara ver de nuevo el álbum, pero me dijo que lo había guardado en otro lado. La notaba diferente, como si estuviera enojada con algo que no quería mencionar. Pasaron los años, mi abuela murió y la casa quedó sola. Cuando fuimos a limpiar y a sacar sus cosas, encontré las cajas de fotos. Busqué el álbum de la secundaria de mi mamá y lo encontré. Abrí la página donde recordaba la foto del pasillo y ahí estaba, pero ahora era diferente. Mi mamá seguía en el pasillo, pero el hombre del fondo ya no estaba tan lejos. Ahora estaba mucho más cerca de ella, casi a su espalda. El traje, la figura alargada y esos huecos negros por ojos. Parecía que se había movido. Busqué otras fotos del pasillo. En una donde salían mi tía y unos primos, la figura del hombre estaba más atrás, casi oculta en la sombra. En otra, de una fiesta, se alcanzaba a ver solo la mitad de su cuerpo, pero siempre con esos huecos negros en lugar de sus ojos, como si hubiera estado ahí desde siempre. Esa noche me quedé sola en la casa para terminar de empacar. Decidí dormir en el cuarto de mi abuela. Antes de apagar la luz, tomé una foto con el celular del pasillo, solo para quitarme la idea de la cabeza. Cuando la revisé, se me heló la sangre. En la foto se veía el pasillo vacío, las paredes manchadas, el piso viejo, y casi al final, pegado a la pared, estaba la silueta oscura de un hombre alto, no tan definida como las fotos viejas, pero reconocible. Y aunque la imagen era borrosa, en el lugar donde deberían de estar los ojos, el pixel estaba completamente negro. Esa fue la última noche que dormí en esa casa. Vendimos todo y la casa terminó derrumbada tiempo después, pero todavía guardo esa última foto en mi celular, y lo peor es que cada vez que la veo, siento que la figura está un poco más cerca del lugar donde yo estaba parada cuando la tomé.
Muy escalofriante tu historia, amiga. Creo que estabas jugando con algo que no comprendías y a veces estas cosas se pegan y es difícil que te las quites. Espero que ahora todo esté bien y pues yo sé que la curiosidad le gana a veces a uno por saber qué es lo que está pasando, pero ya comprobaste que era lo que estaba pasando ahí. Gracias por haber mandado tu historia y bueno, familia, pasamos a la siguiente historia. Muchos dicen que el mar guarda secretos, pero las lagunas y manglares también esconden cosas que no deberían salir a la superficie. Esta historia viene desde la costa de Veracruz, donde un pescador asegura que algo ahí abajo le habló y trató de llevárselo. Me llamo Rogelio y soy pescador desde niño. Vivo cerca de Alvarado, en Veracruz. No tengo muchos estudios, pero conozco las mareas, el viento y los sonidos del agua mejor que mi propia familia. Yo siempre había respetado las historias de los viejos, que si no salgas de noche, que si hay luces que no debes seguir, que si la laguna se cobra a los que se burlan. Pero una noche aprendí que no todas son exageraciones. Fue en temporada baja, cuando casi no hay turistas y todo se queda en silencio. Un amigo me prestó una lancha chica para revisar unas trampas de cangrejo que habíamos dejado en una zona de manglar más adentro, donde casi nadie entra porque dicen que el agua se siente pesada. Salí como a las 10 de la noche. El cielo estaba cubierto, no había luna. Solo llevaba una lámpara de baterías y mi chaleco. Al remar entre los manglares, el ruido del pueblo desapareció. Nada más escuchaba el croar de los sapos y algún pez saltando. Llegando a la zona donde dejé mis trampas, apagué la lámpara un momento para acostumbrar la vista. El agua estaba casi negra, quieta. De pronto, escuché algo, como un murmullo bajo, muy bajo, como si alguien hablara desde el fondo. Pensé que era mi imaginación. Encendí la lámpara, revisé la primera trampa y estaba vacía. Me dio coraje, pero seguí. Cuando tiré de la segunda cuerda, algo jaló desde abajo. No era el peso de una trampa llena, era un tirón brusco, como si alguien sujetara la cuerda desde el fondo. ¡Ya no jales!, grité, pensando en broma que algún amigo me estaba jugando una mala pasada, pero no había nadie. Solo la oscuridad del manglar. El tirón se hizo más fuerte y la lancha se inclinó hacia adelante. Me vi obligado a soltar la cuerda para no caer al agua. La cosa allá abajo no lo soltaba. La cuerda se tensó y empezó a entrar en el agua, jalada por algo que no podía ver. Fue ahí cuando escuché claro una voz, como de niño y viejo al mismo tiempo, distorsionada, como si hablara con la boca llena de agua. No la escuché con los oídos, la sentí dentro de la cabeza. Bájate, hace frío aquí abajo. Me quedé paralizado. Sentí que el pecho se apretaba y que la garganta se cerraba, como si estuviera tragando agua. Sin darme cuenta, di un paso hacia el borde de la lancha. El agua negra parecía moverse, como si algo grande se acercara desde abajo. De repente, escuché un chapoteo fuerte a mi espalda. Giré la lámpara y alcancé a ver un cardumen de peces pequeños saltando desesperados, como huyendo de algo. El sonido me despertó del trance. Me eché para atrás y caí sentado dentro de la lancha. La cuerda seguía tensa, vibrando. La voz seguía, ahora más insistente. Bájate, no pesa, no duele. Hace frío, como tú, por dentro. Con las manos temblando, tomé el machete que siempre llevo y corté la cuerda. Cuando la cuerda se hundió, todo se quedó en silencio. El agua volvió a estar quieta, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, sin moverme, por lo que parecía una eternidad. Luego, empecé a remar de regreso, sin mirar hacia atrás, sin apagar la lámpara ni un segundo. Cuando llegué a la orilla, uno de los viejos del muelle estaba fumando. Me vio la cara y solo dijo: «Fuiste muy adentro, ¿verdad?». No quise hablar, pero él siguió: «Allá no se ponen trampas. Ahí se ahogaron unos chamacos hace años. Y dicen que el agua se quedó con su voz. Ya se ha llevado a varios que van solos». «¿Te habló, verdad?». No pude responder. Solo asenté con la cabeza. Desde esa noche no salgo solo de madrugada y nunca más he vuelto a esa parte de la laguna. Pero a veces, cuando paso por la orilla, si me quedo callado y el aire se detiene, juro que vuelvo a escuchar muy lejos, muy bajo: «Bájate». Esta historia está bien escalofriante. Me gustó bastante tu historia. Son cosas que se viven en los pueblos que uno conoce de México. Pueblos pesqueros, pueblos muy poco desarrollados, que nosotros sabemos que los viejos nos dicen cosas que han pasado por ahí, pues las dicen por algo. Muchas gracias por mandar esta historia. Muchas gracias y espero que estés bien. Vamos a pasar a la siguiente historia, familia. Las construcciones parecen lugares normales de día. Ruido, polvo, albañiles, maquinaria, pero de noche son esqueletos gigantes llenos de huecos, sombras y ecos. Esta historia viene desde Chihuahua, donde un velador asegura que escuchó pasos en un piso que todavía no existía. Me llamo Evaristo y durante varios años fui velador de obras en construcción en Chihuahua capital. Siempre me gustó ese trabajo. Turno de noche, poca gente, radio prendido bajito y un termo de café.
hasta que me tocó cuidar una obra que me hizo replantearme todo. Era un edificio de oficinas que iban a levantar en una zona nueva. Cuando yo entré, apenas iban en el tercer piso. El contrato era simple: rondines cada hora, revisar que no hubiera gente ajena, cuidar el material y reportar cualquier cosa. Las primeras noches fueron tranquilas. Mucho viento, sí, porque la estructura estaba abierta, pero nada fuera de lo normal. Las vigas sonaban, las láminas vibraban, lo típico. Una noche de viernes, como a las 2 de la madrugada, estaba en la planta baja, en la caseta, cuando escuché algo que no correspondía al ruido de la obra. Pasos, pero no cualquier tipo de pasos. Eran firmes, pausados, como de alguien que va caminando tranquilamente, sin prisa. Sonaban arriba. Pensé que tal vez algún chavo se había colado para robar cable o algo. Tomé la lámpara, el radio y subí al segundo piso. Nada, solo tablas, costales de cemento y columnas a medio colar. Los pasos sonaron otra vez, ahora más arriba, en el tercer piso. Subí, revisé esquina por esquina, alumbré entre las varillas. Nadie, pero el sonido seguía, esta vez encima de mi cabeza, como si alguien estuviera caminando en un piso superior. Me quedé quieto, miré hacia arriba. No había techo todavía, solo el esqueleto de las varillas apuntando al cielo. El cuarto piso era apenas una idea en los planos. Aún así, los pasos seguían, moviéndose de un lado a otro, justo encima de mí. Sentí como la piel se me erizaba. Apagué la lámpara un segundo para comprobar que no fuera alguna ilusión del oído. El viento soplaba, pero los pasos eran demasiado claros, demasiado humanos. Encendí de nuevo la lámpara y le hablé a la nada. «Ya estuvo, bájate, no puedes estar aquí». Los pasos se detuvieron. Por un momento pensé que era alguien de carne y hueso, que estaba escondido. Entonces escuché algo que me paralizó. Encima de mi cabeza, una voz ronca, como si hablara con la garganta llena de polvo. «Aquí todavía no hay nada». El eco de sus palabras se mezcló con el aire frío. Me entró un temblor que no pude controlar. Decidí bajar de inmediato. Mientras lo hacía, sentí claramente que alguien caminaba al ritmo de mis pasos, pero arriba. Yo bajaba al segundo piso y eso caminaba a lo que sería el cuarto. Llegué a la planta baja casi corriendo. No quise abandonar la caseta el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando llegaron los albañiles, le conté lo que había pasado, esperando que se burlaran. Uno de ellos, el más viejo, se puso serio. «No eres el primero que oye cosas», me dijo. «En el terreno antes había unas bodegas viejas. Dicen que un maestro de obras se cayó desde arriba cuando andaban remodelando. Se murió en el acto. Desde entonces, en cada cosa que levantan aquí, siempre hay alguien que se adelanta a los pisos». Quise creer que era una historia más para asustar novatos, pero las noches siguientes, los pasos siguieron. Cada vez que la estructura avanzaba, el sonido se movía un piso más arriba que donde ya estaba. Si yo hacía rondines en el tercer piso, los pasos se escuchaban en el cuarto. Cuando se terminó el cuarto, sonaban en el quinto, siempre arriba, siempre adelantándose. Una de las últimas noches, antes de que terminara mi contrato, no aguanté más y desde el tercer piso grité hacia la oscuridad. «¿Qué quieres?». Hubo un silencio largo, casi doloroso. Luego escuché muy cerca del oído, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí, pero sin sentir su cuerpo. Seguir trabajando. No volví a subir. Terminé mi turno en la caseta, mirando el esqueleto del edificio recortado contra el cielo. Hoy, el edificio está terminado. Cada vez que paso por ahí y veo gente en las oficinas de los últimos pisos, me pregunto si alguno ha escuchado pasos en el techo, sabiendo que ya no hay más arriba. Nunca he escuchado nada así por el estilo. Tengo bastante tiempo que soy un apasionado de lo paranormal, se podría decir, y me han contado infinidad de historias paranormales, pero la verdad es que nunca había escuchado una historia como la que tú me acabas de contar. Está muy escalofriante y creo que fuiste más allá cuando le preguntaste que qué quería. Yo la verdad no me hubiera atrevido y no lo hubiera hecho. Pudiste haber abierto portales hacia otras cosas o darle permiso de que te dijera qué es lo que quería y tal vez exigirte de alguna manera. Espero que ya estés bien y no te haya seguido eso que se dice que era un albañil, pues. Gracias por tu historia. Y bueno, familia, vamos a pasar a la siguiente historia. Hay pueblos donde la noche parece más pesada, como si el silencio tuviera cuerpo. En uno de esos pueblos de Oaxaca, un estudiante que llegó a rentar cuarto asegura que todas las madrugadas ve a la misma mujer bajar del cerro, aunque nadie más la conocía. Yo soy Emilio, originario de Puebla, pero hace unos años me fui a estudiar a Oaxaca, a un pueblito que está a 1 hora de la capital. Conseguí un cuarto barato en una casa grande y vieja, casi al final del pueblo, pegada al pie de un cerro. La dueña era una señora mayor, muy seria, que me dejó claro desde el primer día: aquí no se hace ruido después de las 10 y no se anda de curioso en el patio de atrás. ¿Entendido? Acepté sin hacer preguntas. Era estudiante y el dinero no me sobraba. El cuarto daba hacia la calle principal. Desde mi ventana veía la carretera, la tiendita de la esquina
y el camino que subía hacia el cerro. Las primeras noches me costó trabajo dormir, por los perros ladrando y por los camiones que pasaban de vez en cuando. Una madrugada, como a las 3, me despertó un sonido raro. Pasos, pero no sobre pavimento, sino sobre grava, como de alguien bajando lentamente por el camino de la tierra del cerro. Me asomé por la ventana. La calle estaba casi desierta, pero al fondo, donde empezaba el cerro, vi una figura. Era una mujer. Llevaba un vestido largo, algo viejo, que le llegaba casi a los tobillos. Caminaba descalza. El cabello lo traía suelto, muy negro, hasta la mitad de la espalda. Venía bajando, muy despacio, con la mirada hacia el suelo. Pensé que sería alguna vecina o alguien que había ido a dejar una ofrenda al cerro. No le di mucha importancia. Vi cómo pasaba frente a la casa, sin voltear a ningún lado, y se perdía al final de la cuadra. La siguiente noche, a la misma hora, me despertó el mismo sonido. Paso sobre grava. Volví a asomarme, y ahí estaba otra vez la misma mujer, bajando del cerro exactamente igual, con el mismo vestido, la misma forma de caminar, la mirada perdida. La tercera noche ya la estaba esperando. No sé por qué, pero había algo hipnótico en esa rutina. A las 3 en punto, volví a oír los pasos. Me asomé y la vi bajar. Esta vez, cuando pasó frente a mi ventana, me pareció ver su rostro con más claridad. No tenía ni expresión, no tristeza, no alegría, nada. Sus ojos parecían más opacos de lo normal, como si no reflejaran la luz. Decidí preguntarle a la casera al día siguiente, mientras desayunábamos en la cocina. «Oiga, señora», le dije, «¿quién es la señora que baja todas las madrugadas del cerro?» La mujer dejó de mover la cuchara del café. Me miró fijamente. «¿Cuál señora?» «Una que trae vestido largo y el cabello suelto. Siempre baja como a las 3 y pasa por aquí». La casera se quedó callada un momento y luego respondió: «Aquí nadie sube al cerro de noche. Mejor duérmase y no ande viendo cosas». Su tono me dejó claro que no quería seguir hablando del tema. Las noches siguientes, la rutina continuó. Siempre a la misma hora, la misma figura, el mismo paso arrastrado. Pero un detalle empezó a cambiar. Cada vez que pasaba frente a mi ventana, parecía girar un poco más la cabeza hacia mí. La quinta noche lo hizo por completo. Mientras pasaba frente a la casa, su rostro volvió hacia la ventana. Sentí que me helaba la sangre. Sus ojos estaban completamente negros. No era la oscuridad de la calle. Era como si los globos oculares se hubieran llenado de tinta. No parpadeaba. Me observó unos segundos que se hicieron eternos. Luego siguió caminando. Al día siguiente, fui al centro del pueblo y le pregunté al señor de la miscelánea si alguien vivía en el cerro. Me dijo que no, que solo unas cruces más arriba, donde antes se había encontrado cuerpos de gente desaparecida. Dicen que a veces baja una mujer, agregó, bajando la voz. Pero eso son cosas que uno mejor no anda repitiendo. Esa noche decidí no asomarme. Me tapé la cara con la cobija, puse música en los audífonos y aún así escuché los pasos y sentí, sin verla, el momento exacto en que pasó frente a mi ventana. La última vez que la vi fue la noche anterior, en la que me regresé a Puebla, el final del semestre. Ya no intenté dormir. Me quedé sentado esperando las 3. Los pasos sonaron. Bajó del cerro, como siempre, pero esta vez se detuvo justo frente a la casa. Levantó la cabeza y miró directo a mi ventana desde lejos. No parpadeó. Poco a poco empezó a caminar hacia mí, hacia la puerta de la casa. Me aparté de la ventana. Escuché sus pasos sobre la banqueta y luego algo peor, el sonido de uñas raspando la pared, justo debajo de mi ventana. No me atreví a asomarme. Al día siguiente, a primera hora, regresé las llaves y me fui sin mirar atrás. A veces sueño con la calle de ese pueblo y con el cerro al fondo. Y siempre a las 3 de la mañana la veo bajar. Y esta vez ya no se detiene en la cuadra. Llega hasta donde estoy yo y se queda parada frente a mí, esperando a que la mire a los ojos. Qué historia tan escalofriante y tan impactante, amigo. Me gustó bastante, es muy buena. Y pues creo que son cosas que están buscando a ver quién les hace caso, o a ver quién les abre o quién les da permiso de que entren a su entorno. Qué bueno que decidiste no hacerlo y espero que estés bien. Muy buena tu historia. Gracias por mandarla. Familia, pasamos a la quinta historia. Las fábricas de noche tienen otro ritmo. Menos gente, más eco y máquinas que parecen respirar solas. Desde Nuevo León, un trabajador del turno nocturno cuenta cómo una máquina empezó a imitar las voces de sus compañeros, aunque él estaba completamente solo. Yo soy Héctor y trabajé varios años en una maquila en la zona industrial de Apodaca, en Nuevo León. Era una fábrica de autopartes, con líneas de producción largas, máquinas que nunca se detenían y un ruido constante que al principio marea, pero luego se vuelve parte del fondo. Me cambiaron al turno de noche para ganar un poco más. Al principio no me quejé, menos supervisores, menos calor y menos tráfico para ir y venir. Pero la fábrica de noche es otra cosa. En ese turno éramos pocos, un supervisor, 2 en calidad, 3 en producción, pero la mayor parte del tiempo cada quien estaba en su área. Yo me quedaba casi siempre
junto a una prensa grande que moldeaba piezas metálicas. Cuando la máquina se detenía, el silencio era incómodo. Una noche, como a las 2, la línea quedó vacía porque mandaron a todos a apoyar en otra área. Yo me quedé atrás para vigilar la prensa, que estaba apagada. Estaba revisando mi celular cuando escuché a lo lejos la voz de Mario, un compañero. «¡Héctor!», gritó. «Ven tantito, necesito que me ayudes acá». Reconocí su voz de inmediato. Siempre me gritaba igual. Guardé el celular y caminé por el pasillo entre máquinas apagadas, siguiendo el eco de su voz. «Ya voy», respondí. El problema es que no lo veía por ningún lado. Llegué a la esquina donde normalmente él trabajaba y estaba vacío, sin luces encendidas, sin piezas, sin nadie. «Mario», grité. El silencio se hizo pesado. Solo escuchaba el zumbido de las lámparas de arriba. Pensé que tal vez se había ido al baño. Me di la vuelta para regresar, cuando la voz sonó otra vez, ahora más cerca, casi a mi espalda. «Te dije que vinieras». Me giré de golpe. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Regresé a mi área casi corriendo. Cuando llegué a la prensa, la encontré encendida. Las luces de control estaban titileando y el pistón subía y bajaba como si alguien lo hubiera puesto en automático. Yo no lo había encendido. Me acerqué con cuidado. La máquina hacía un ciclo normal, pero no tenía material. Estaba golpeando en vacío, marcando un ritmo que se sentía casi como un corazón alterado. «¿Quién prendió esto?», pregunté en voz alta, más para sentirme acompañado que otra cosa. En ese momento escuché clarito la voz de mi supervisor, Ramiro, detrás de mí. «Ya déjala así, Héctor. Vas bien, no la apagues». Me relajé un poco. Volté para verlo y decirle que no se podía dejar la prensa sin material, pero detrás de mí no había nadie. La voz había sonado pegada a mi oído. El corazón se me quería salir del pecho. Me alejé de la prensa y saqué el radio. «Oigan, ¿dónde están?», pregunté tratando de que no se notara el temblor en la voz. El supervisor respondió: «Estamos en el otro edificio, en empaque». «¿Qué pasó?». Tragué saliva. «Nada, pensé que estaban aquí». Apagué la prensa manualmente. Esta vez vi con mis propios ojos cómo las luces de control se encendieron solas, una por una, como si alguien presionara los botones invisibles. «No hay que dejarla sola», dijo una voz, pero ya no era la de Mario ni la de Ramiro. Era una mezcla rara, como si alguien imitara sus tonos, sus maneras de hablar, pero sin sonar del todo humano. Ese turno terminé pegado a la salida de emergencia, con el radio en la mano. Los días siguientes, cuando les conté lo que había pasado, se rieron, pero uno de los más viejos, que casi nunca hablaba, dijo de repente: «Antes, aquí, se murió un operador. Lo atrapó la prensa. Dicen que a veces la máquina aprende su voz. Por eso, cuando escuchas que alguien te habla, mejor fíjate que de verdad haya alguien». Después de eso, cada vez que estaba de noche y me gritaban por mi nombre en la fábrica, me aseguraba de ver primero a la persona cara a cara antes de contestar, porque lo peor no eran las voces, lo peor era cuando las máquinas estaban apagadas, la fábrica en silencio, y aún así, desde el fondo de la nave, escuchaba que alguien me llamaba por mi nombre, con la voz de todos mis compañeros mezclada en una sola. «Héctor, qué escalofriante tu historia, amigo, y luego que es tu trabajo y no puedes renunciar porque pues uno necesita el trabajo para poder dar sustento a la familia. Y luego cuando te cambian de turno de la noche es bien difícil que te quieran cambiar a la mañana, por lo mismo de que no todos quieren trabajar en la noche. Espero que estés bien, no sé si sigas trabajando en este lugar, pero espero que estés bien y gracias por haberme mandado tu historia, estuvo escalofriante». Bueno, familia, muchas gracias por haber estado aquí. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti disfruta caminar al borde de la oscuridad. Si tú también tienes una historia que te quitó el sueño, mándamelo al grupo de Facebook Historias Escalofriantes o al correo que te estaré dejando aquí abajo en la descripción de este canal. Tal vez la próxima vez que escuches un video en este canal sea la tuya. Gracias por escuchar estas historias, por compartir la noche conmigo y por dejar que el miedo te acompañara un rato más. Yo soy Víctor, el narrador, y familia, esto es todo de Escalofríos. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.